Bien amigos, en estos tiempos de coronavirus hay mucha confusión, hay mucha desinformación, hay muchos bulos corriendo por ahí y lamentablemente lo que más necesitamos, que es información correcta, es probablemente lo más escaso que podemos encontrar. Así que creo que puedo aportar mi pequeño grano de arena con algo de información seriamente médica. Me va a acompañar en esta edición en una entrevista especial el doctor Lenin de Hanon Quevedo. Él es el director de la carrera de medicina de la Pontificia Universidad Católica Argentina, es experto en bioética y también es especialista en medicina crítica. Acompáñenme en esta entrevista especial por coronavirus. Doctor, ¿por qué este virus ha arrinconado a la humanidad entera, a esta civilización supuestamente tan, pero tan avanzada que tenemos ahora, y la ha puesto contra la pared? ¿Es la letalidad del virus? Bueno, como cualquier enfermedad se necesita un agente que cause una enfermedad, hablo de enfermedad infecciosa, se necesita un agente que cause la enfermedad y un organismo susceptible a enfermarse o a infectarse. Desde este punto de vista existen estos dos componentes en esta pandemia, pero el componente del organismo que necesita o que puede infectarse son seres humanos, y en el caso de epidemias son poblaciones humanas, y en el caso de una pandemia es una población mundial. Y a mí me parece que más allá de este virus, que es un virus que es nuevo dentro de la familia de los virus que existen, del tipo de coronavirus, creo yo que el gran problema que ha existido en este caso es ese organismo susceptible para ser infectado, esas poblaciones susceptibles para ser infectados, en donde, como toda población, juegan muchísimos intereses. Y me parece que acá el punto central es la gran variedad de intereses que desde el primer momento han estado jugando, que han hecho que por A o B motivo los sistemas de salud, tanto nacionales como internacionales, colapsen y que no puedan hacer frente a esta situación, a esta epidemia. Más allá de que existen cosas aún desconocidas con este virus, eso es real, pero la manera en que los diferentes pueblos y organismos, tanto locales como internacionales, han actuado, creo que ahí está el punto sobre el cual nosotros tenemos que hacer énfasis, y si queremos buscar una respuesta, me parece que ahí debe de estar la respuesta a la que nosotros tratamos de buscar, o la respuesta que quizá contesta tu pregunta. Ok, doctor. Doctor, vemos estas escenas terribles de lo que se vive en Italia, de lo que se vive en España. Eh, ¿Cabe esperar que situaciones similares se presenten en América, a este lado del Atlántico? Bueno, nosotros podríamos esperar situaciones incluso peores a las que se han vivido o las que se están viviendo en Europa, considerando que las situaciones de Italia y España son extremadas, perdón, incluyo a Francia también. A veces uno como que se olvida, pero Francia también tiene una situación extremadamente dramática, y que en el caso de este lado del Atlántico, que estamos un poco más lejos, pero que de igual manera estamos sufriendo, porque ya estamos viendo cómo ha colapsado el sistema sanitario en Ecuador, por ejemplo, y la cantidad de personas con casos confirmados y la cantidad de muertos, e incluso volviendo al tema de los intereses que están en juego, las estadísticas vitales también, cómo se van manejando, cómo se van manipulando, y no necesariamente reflejando la realidad como es, pero también es un actor que juega acá importante. Y a mí me parece que lo que podría suceder en América es peor a lo que podría suceder en España, con lo que está sucediendo ya en España, Italia o en algunas otras partes de Europa. Consideremos que las ciudades chinas, bueno, la ciudad de Wuhan, donde todo esto comenzó, es una ciudad de unos cuantos millones de habitantes, pero la estructura de
ellos es un poco diferente a las estructuras de las ciudades occidentales en cuanto a las formas de funcionamiento de las ciudades. En Europa las ciudades son más chicas, pero bueno, están bastante densamente pobladas. Yo miraría lo que está sucediendo en estos momentos en Nueva York, porque esa es la gran megalópoli, la primera gran megalópoli que está siendo afectada por esta epidemia. Y a eso de lo que sucede en la gran megalópoli, si bien Sao Paulo también es una megalópoli que también está siendo afectada, yo diría que el resto de las grandes megalópolis de América Latina, que son las que primero se afectan, porque desde luego son las ciudades más densamente pobladas, me parece que tendremos que ir siguiendo lo que está sucediendo en Sao Paulo, porque nosotros tenemos una particularidad en nuestras grandes ciudades, en las cuales la epidemia se puede propagar muchísimo más rápido. Y esa particularidad es que nosotros no podemos hacer distanciamiento social como se propone para tratar de por lo menos aplanar esa famosa curva de la cual hoy todos hablamos. Y no podemos hacer distanciamiento social porque tenemos hacinamiento en los grandes suburbios que están alrededor de las grandes ciudades de América Latina. Ese es un punto. Y otro punto, nosotros tampoco tenemos una buena infraestructura sanitaria y hay lugares en donde no existe agua potable o agua corriente. Entonces, poco le podríamos pedir a los habitantes de estos grandes suburbios que viven hacinados y sin agua, que mantengan una distancia social o que se laven las manos tantas veces como realmente habría que hacerlo. Pienso que la situación podría ser peor. Doctor, justo en esto que me dicen, el tema del aislamiento social, del que tanto se nos habla, aquí en Ciudad de México también se nos dice, pues, mantengámonos en nuestras casas. ¿Por qué esto es tan importante para frenar esta pandemia del coronavirus? Bueno, en primer lugar tenemos que conocer que no existe tratamiento específico al respecto, no existe formas de inmunización salvo la natural, y aún así hay que esperar a ver si es una inmunización permanente o no. Hasta el momento parecería ser que sí, pero bueno, hay cosas desconocidas de esta enfermedad, como decía. Y como no existen diferentes maneras de prevenirla, o mejor dicho, de tratarla, lo que tenemos que hacer es prevenirla, y el distanciamiento social lo que hace es justamente evita el contagio, porque el contagio existe persona a persona. Hasta el momento, la forma como se conoce que existe de contagio es a través de las gotitas de saliva o las gotitas de secreciones de las vías respiratorias. Eso es lo que se conoce hasta el momento. Y como para eso se necesita otra persona que sea aquella que lleve esas gotitas, porque el virus vive dentro de esas gotitas, entonces, bueno, el distanciamiento social lo que hace es que agranda la distancia de contacto entre dos personas e impide que las secreciones del uno lleguen al otro y por ende se transmita la enfermedad. Por eso es que el distanciamiento social es muy importante, dada la forma de transmisión de la enfermedad y dada la carencia actual de maneras específicas de tratar o de inmunizar a grandes poblaciones. Ahora, doctor, ¿con esto basta o lo que estamos tratando es de hacer tiempo para que haya una cura, haya una vacuna de las que se nos habla que quizá llegue en un año? ¿Basta el aislamiento para combatir el coronavirus? Bueno, ciertamente el aislamiento lo que hace es tratar de ir aplanando esta curva, evitar que colapsen los sistemas de salud y mientras tanto ir ganando tiempo hasta que se están viendo las maneras de tratar, las maneras específicas de tratar. Sí es necesario saber que esta enfermedad tiene una importante mayoría de casos que evolucionan de forma benigna, alrededor del 80%, y estas estadísticas en este aspecto son bastante consensuadas y están bastante de acuerdo en los diferentes estudiosos sobre el tema. Es decir, que de 10 personas que pueden tener la enfermedad, 8 van a evolucionar bien
y no van a requerir de internaciones en hospitales, en sanatorios o en clínicas, y mucho menos van a tener alguna evolución muy de tipo más severa. Pero ese 20 aproximadamente por ciento que evoluciona de manera severa puede tener necesidad de ingresar a un centro de salud, y hay un 5% que va a tener una evolución grave. Y acá lo que estamos viendo, esto como intensivista ya lo hablo, es que ese 5% de esa evolución grave es casi letal. Es decir, la gran mayoría de pacientes, no estoy diciendo la totalidad, pero la gran mayoría de pacientes que ingresan a cuidados críticos por una enfermedad grave relacionada con el coronavirus, la evolución no es buena, la evolución es mala. Entonces, es de ahí la cantidad de muertos que aparecen y la velocidad de aparecimiento de estos muertos, que hace colapsar todo, no solamente el sistema de salud para atender a los enfermos, sino el resto, digamos, el sistema sanitario de manejo de los restos mortales de seres humanos, porque hoy en día también el sistema está colapsado. Doctor, y me pongo a pensar en que esto podría ser también un llamado de alerta. Digo, hoy es el COVID-19, pero mañana podría ser otro virus más letal, es decir, que no acabe con el 5%, el 4 y algo por ciento, sino con el 40% de infectados. ¿Es correcto? ¿Qué lecciones podemos tomar de esta pandemia que estamos viviendo? Bueno, creo que podríamos escribir un tratado de lecciones, porque esta pandemia nos ha hecho ver muchísimas cosas, nos ha desestructurado muchos sistemas que existía, tanto sanitarios, económicos. Por ejemplo, un sistema que está bastante tocado con la pandemia es el sistema educativo, porque en gran parte del mundo no hay clases. Entonces, ese es un sistema que realmente también está recibiendo muchas lecciones de esta pandemia y está tratando de una forma remota, más o menos salir lo más airoso posible de esta pandemia. Pero esta pandemia realmente ha tocado todas las estructuras humanas, todas las estructuras de la civilización de este planeta, y creo yo que cuando pase un momento esta situación de esta tormenta en la que estamos viviendo, todos tenemos que sentarnos y ver qué podemos hacer, cómo podemos cambiar. Debemos de reflexionar, porque evidentemente hemos estado haciendo las cosas mal desde hace un buen tiempo y ahora es un momento de eclosión. Aparece por esta pandemia, pero pudo haber aparecido por cualquier otra cosa, porque acá no solamente son los problemas, el problema no solamente se limita al colapso del sistema de salud, al colapso de los sistemas sanitarios. Acá hay muchos otros factores que están influyendo, y los factores económicos, los intereses en juego, los factores de educación. Hay muchos. Diría yo que no hay ningún aspecto de esta civilización moderna que no está siendo seriamente tocada por esta pandemia. En estos tiempos de redes sociales, de noticias igual a veces confusas, hay todo tipo de supuestas recetas casi milagrosas para prevenir y curar el coronavirus, que el té, que el Vivaporú, que tantas cosas. Realmente, ¿cómo podemos hacer para protegernos, quienes obviamente todavía no hemos tenido contacto, quizá todavía no nos hemos convertido ni en portadores ni en infectados del coronavirus? ¿Qué podemos hacer para protegernos de ser infectados? Bueno, ante la ausencia de un tratamiento específico o de una manera de inmunizar a grandes poblaciones, desde luego que aparece el pensamiento mágico. Esto es propio del ser humano. Incluso hasta el origen del médico está asociado con el pensamiento mágico, asociado con la presencia de los chamanes en las primeras civilizaciones humanas. Con lo cual, esto siempre va a estar de la mano. Yo creo que más allá de los errores que la medicina, la salud pública pudieron haber cometido en el desarrollo de esta pandemia, no obstante, creo yo que también ha habido muchos aciertos
y tenemos que en ese aspecto reconocer esos aciertos y en aras de esos aciertos permitir que siga la medicina con su método tradicional, su método científico de poder llegar a conocer cosas y que sea ese método el que pueda sugerir cuál es la manera que nosotros debemos de tener para hacer frente a esta pandemia. Y si al momento se plantea de que la mejor manera es el distanciamiento social, la mejor manera es el lavado de manos como debe hacerse, de la forma en que se debe hacer, la mejor manera es, si se tienen los síntomas, evitar el contacto con el resto de personas, acudir a los diferentes teléfonos o diferentes sistemas que cada país ha hecho como para poder contener este tipo de pacientes. La telemedicina es una de las cosas que está avanzando muchísimo en estos momentos. Se puede hacer una consulta por teléfono, pueden orientar bien a la persona. Desde luego hay que ver qué nivel qué estadio de evolución tiene, si está relacionado con el coronavirus o no. Y no olvidarse que también existen al mismo momento todavía otras enfermedades que también en estos momentos están actuando y pueden ser letales para el ser humano. A veces la tormenta del coronavirus nos puede hacer olvidar que existen muchísimos otros motivos por los cuales las personas nos enfermamos y que también hay que seguir trabajando con esos motivos, ¿no? Así que yo haría énfasis en esperar que la medicina con su método científico tradicional siga diciendo qué es lo que tenemos que hacer para poder evitar el contagio. Y hasta el momento lo que sabemos es que para evitar el contagio no quiere decir para eliminarlo, sino simplemente para evitar la probabilidad de contagio. Para disminuir esa probabilidad necesitamos un distanciamiento social, necesitamos un lavado de manos como corresponde, necesitamos mantener ciertas características, ciertos consejos, que estos ya no los voy a repetir porque casi todos los conocemos, están permanentemente dándose por diferentes medios, pero tenemos que mantener esos consejos que son los que todavía hasta el momento la medicina dice que son los mejores. Y algo que sí es necesario también es no caer en pánico, es decir, tenemos que estar alertas a esta situación, tenemos que cuidarnos los unos con los otros, pero no tenemos que caer en pánico, porque el pánico lamentablemente es el peor de las sensaciones, dado que el pánico nos impide actuar correctamente, nos obnubila, nos quita la razón y nos hace actuar de una forma irracional y en muchos casos muy, muy nociva. Así que estemos alertas. Estas famosas picos van viniendo de diferente manera de acuerdo a las poblaciones. Quizá vayamos a tener que entrar en un estado permanente de alerta con respecto a este coronavirus hasta que aparezca algún tratamiento o alguna vacuna, pero evitemos caer en pánico. El tema de la solidaridad también es importante remarcar que esta pandemia lo que nos ha permitido también cuidarnos unos a los otros y cohesionar el valor solidario de la sociedad. Eso no es un dato menor. En una sociedad bastante individualista, el hecho de que ya hoy estemos pensando de que tenemos que cuidarnos unos con otros justamente cohesiona el factor de solidaridad dentro de la sociedad. Esto no quiere decir que el sentido es que veamos en el otro un enemigo porque nos puede contagiar, sino que veamos entre todos que si no nos cuidamos, todos vamos a perder. Porque acá no hay un solo contagiado, acá hay grupos humanos, grandes grupos humanos que se van a contagiar. Doctor, y en eso, efectivamente, en el campo de la bioética me deja pensando en algo que hemos visto en las noticias, sobre todo en países europeos, que acá en América Latina y en América en general, digamos, nos hace ruido porque son cosas que no pensaríamos jamás,
pero la lógica esta de que como el virus afecta más a ancianos, pues ya está, ¿no? Están en edad de morirse, tienen 90 años, pues ya estuvo, que se mueran, y salvemos a los que son jóvenes y tienen más probabilidad de vida. ¿Cómo ve usted esta lógica que en algunos campos, incluso médicos, profesionales ya en Europa la están viendo? Bueno, en primer lugar, todo ser humano merece ser atendido y tener acceso a los cuidados de la salud. Y eso es siempre, incluso en condiciones de pandemia. Por lo tanto, un anciano o una persona con discapacidad también merece ser atendido y tener los mismos cuidados que cualquier otro paciente que no sea anciano o que no tenga algún tipo de discapacidad. Ese es un punto. Otro punto es que uno tiene que reconocer que por el colapso de los sistemas de salud, los recursos de salud, que siempre son costosos, escasos y agotables, van algún momento a casi desaparecer. Ese es uno de los grandes problemas que esta pandemia está generando, el vaciamiento de los escasos recursos de salud. Entonces, en esos momentos, uno tiene que hacer una selección a quién ofrecerle ese recurso, porque esta es una realidad. De pronto, tengo 4 respiradores y 10 personas a quien puedo respirar, o 10 personas que se presentan como posibles candidatos. Y yo no puedo trabajar con 10 porque solamente tengo 4. Esto es una realidad indiscutible porque no podemos cambiar esa situación. Entonces, hay que hacer una selección de pacientes para otorgarles recursos más sofisticados o mayor complejidad de cuidados. Pero esa selección no puede ser posible solamente en función de la edad o de la discapacidad de la persona. Esos no pueden ser criterios exclusivos para poder hacer esa selección. La selección tiene que hacerse por una serie de criterios, por otros criterios objetivos, y lo que hay que tratar a toda costa es evitar que el profesional de la salud sea un seleccionador de vidas humanas. Si ya sabemos que hay 10 pacientes que podrían requerir cuidados más complejos o incluso ingreso a cuidados críticos, no hay que mandar esos 10 pacientes a el lugar que solamente tiene 4 respiradores. Hay que tratar de evitar que eso llegue. Y acá es el rol fundamental de la planificación en el control de esta pandemia. Pero no lo pueden poner al profesional de la salud a que elija quién vive y quién muere, porque no es función del profesional de la salud hacer eso. Bien amigos, y así fue que tuvimos con nosotros hoy al doctor Lenin de Hanon Quevedo, director de la carrera de medicina de la Pontificia Universidad Católica Argentina, especialista en medicina crítica y también experto en bioética. Espero haber aclarado muchas de sus dudas. Y bueno, nuevamente cuídense, les dejo abajo como siempre algunos detalles, algunas indicaciones para el cuidado, para la prevención y qué hacer también en caso de que ya hayamos desarrollado síntomas de coronavirus COVID-19. Un abrazo fuerte y conmigo será hasta el otro domingo a las 11 de la mañana.